En la vida, todos nosotros nos esforzamos día tras día para ser personas honestas, para trabajar arduamente con dedicación y esmero, y para mantener en alto nuestros valores más profundos y sagrados. Sin embargo, basta solamente un único momento de codicia, un pensamiento mal dirigido que se infiltra en nuestra mente sin que apenas nos demos cuenta, para cambiar por completo el rumbo de toda nuestra historia personal. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre el hecho de que una simple decisión, tomada en cuestión de segundos, puede abrir de par en par las puertas hacia el éxito y la prosperidad? ¿O por el contrario, cerrarlas para siempre de manera irreversible? La historia que voy a compartir contigo el día de hoy trae consigo exactamente esta profunda reflexión que todos necesitamos escuchar. Esta historia nos muestra de manera clara y contundente cómo, si no sabemos controlar nuestra mente y los pensamientos que la habitan, hasta la persona más íntegra y honrada puede tropezar en el camino y perderse completamente en la oscuridad de sus propias debilidades. Hace muchos años atrás, en tiempos donde las cosas eran muy diferentes a como las conocemos ahora, existía un joven llamado Jake que vivía en una pequeña ciudad rodeada de montañas y valles. Su vida distaba mucho de ser fácil o cómoda, era todo lo contrario. Él enfrentaba tristezas profundas y dificultades constantes cada uno de los días de su existencia. Salía de su humilde hogar todas las mañanas muy temprano, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, en busca desesperada de algún trabajo que le permitiera ganarse el sustento diario. Después de largas jornadas de búsqueda, cuando tenía suerte, ganaba apenas algunas pocas monedas que apenas alcanzaban para sobrevivir. Luego regresaba a su casa cansado y desanimado, preparaba una comida muy simple y modesta con lo poco que tenía, y finalmente se dejaba caer en su cama para dormir completamente exhausto, con el cuerpo adolorido y el alma agotada. Un día como cualquier otro, después de haber caminado durante todo el día por las calles polvorientas de la ciudad, sin lograr encontrar ni siquiera un trabajo temporal, Jake volvía hacia su casa con la cabeza gacha y la mirada perdida en el suelo, cargando en su pecho un peso emocional mucho mayor que el de cualquier saco lleno de monedas. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Sus pies arrastraban el polvo del camino mientras su mente divagaba entre pensamientos de preocupación y desesperanza. Se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así, cuánto más podría resistir esa vida de constantes dificultades y frustraciones. El futuro se veía oscuro y sin esperanza alguna. Fue precisamente en ese momento de profunda tristeza cuando de repente escuchó una voz que lo llamaba desde atrás. Era una voz que sonaba cansada pero firme. Jake se detuvo en seco y volteó lentamente para ver quién era. La voz preguntaba con cierta urgencia: ¿Hay alguien por aquí que pueda ayudarme a cargar unas cosas? Jake se giró completamente y pudo observar a un señor de edad muy avanzada que se encontraba parado junto al camino. El hombre, que debía tener al menos 70 u 80 años, cargaba con dificultad 3 bolsas grandes y evidentemente pesadas. Su espalda estaba ligeramente encorvada por el peso de los años y de la carga que llevaba. El joven, a pesar de su propia fatiga y desánimo, sintió compasión por aquel anciano y respondió sin dudarlo: ¿Puedo ayudarlo, señor? El rostro del anciano se iluminó con una expresión de alivio y gratitud. Sí, por favor, respondió con voz pausada y algo temblorosa. El viejo explicó con detalle su situación. Necesito llegar hasta la próxima aldea que se encuentra del otro lado de estas tierras. Es un camino bastante largo y difícil, como podrás imaginar. Yo logro cargar 2 de estas bolsas sin mayor problema, a pesar de mi edad, pero la tercera está demasiado pesada para mí. Si tú puedes cargarla por mí durante todo el trayecto hasta llegar a nuestro destino, yo con mucho gusto te daré 3 monedas de oro puro como recompensa por tu ayuda. Al escuchar la oferta, los ojos de Jake se abrieron con sorpresa. 3 monedas de oro era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Era una cantidad que podría resolver muchos de sus problemas inmediatos. Jake aceptó la propuesta sin pensarlo 2 veces. Necesitaba ese dinero desesperadamente. Se acercó a la tercera bolsa con determinación y tan pronto como la levantó del suelo, se dio cuenta inmediatamente de lo increíblemente pesada que era. El peso lo tomó por sorpresa y casi pierde el equilibrio. Vaya, esto de verdad está muy pesado, comentó Jake con asombro mientras ajustaba la bolsa en su hombro tratando de encontrar una posición más cómoda. El anciano respondió con total calma y naturalidad: Es porque está completamente llena de monedas de bronce. Son muchas monedas y por eso pesa tanto.
A pesar de la considerable dificultad y del dolor que comenzaba a sentir en su espalda por el peso, Jake colocó firmemente la bolsa sobre su hombro y comenzó a seguir viaje al lado del viejo por los caminos polvorientos. Mientras ambos avanzaban lentamente bajo el sol que caía con fuerza sobre ellos, Jake notó algo peculiar. El anciano lo miraba de manera repetida y constante. Cada pocos minutos el viejo volvía su cabeza hacia él y lo observaba con atención, como estudiándolo, como tratando de leer algo en su rostro o en sus acciones. Jake pensó para sus adentros: seguramente debe estar preocupado pensando que yo podría huir con su bolsa en cualquier momento. Debe estar desconfiando de mí. Pero inmediatamente después se corrigió a sí mismo con firmeza. Pero yo no soy ningún ladrón. Jamás en mi vida he robado nada a nadie. Nunca traicionaría la confianza de alguien, mucho menos de un anciano indefenso. Yo solamente quiero trabajar de manera honesta y ganarme el dinero con el sudor de mi frente, como siempre lo he hecho. Después de caminar durante un buen tiempo a través de campos y senderos, finalmente llegaron a la orilla de un río caudaloso. El agua corría con fuerza, produciendo un sonido constante y relajante. Jake observó la corriente por un momento, evaluó la profundidad y la fuerza del agua, y sin pensarlo dos veces, entró con decisión al río y comenzó a cruzarlo con pasos firmes pero cuidadosos. Sentía el agua fría subiendo por sus piernas mientras avanzaba. La corriente tiraba de él pero mantenía el equilibrio. Sin embargo, el anciano se quedó completamente inmóvil en la orilla, observando el río con expresión preocupada. No hizo ningún intento de seguir a Jake. El joven llegó hasta la mitad del río y entonces volteó para ver qué sucedía. Fue en ese momento cuando el anciano habló con voz temblorosa y llena de temor. «Soy demasiado viejo para esto», dijo con honestidad el anciano. «No tengo la fuerza ni el equilibrio necesarios para atravesar este río cargando dos bolsas tan pesadas como estas. El agua es profunda y la corriente es fuerte. Podría perder el equilibrio, caerme y ahogarme fácilmente. ¿Podrías hacer el favor de llevar una bolsa más por mí? Te prometo solemnemente que te daré 3 monedas de oro adicionales como compensación por este esfuerzo extra». Jake consideró la propuesta durante apenas un instante. 3 monedas más de oro significaba el doble de dinero. Eso era más de lo que jamás había imaginado tener. Finalmente asintió con la cabeza y aceptó llevar la segunda bolsa también. Regresó caminando por el río hasta la orilla donde estaba el anciano. Cuando extendió su mano para recibir la segunda bolsa que el viejo le ofrecía, este último la sostuvo con fuerza por un momento y antes de soltarla le pidió con voz seria y firme: «Prométeme por favor que no vas a huir con mis pertenencias». Jake se sintió genuinamente sorprendido y algo ofendido por la desconfianza. Su rostro mostró confusión. «¿Por qué habría de huir yo, señor? No entiendo su preocupación», respondió con sinceridad. El anciano suspiró profundamente antes de explicarse. «Mira, joven, hoy en día es muy difícil confiar plenamente en las personas. El mundo ha cambiado mucho y ya no es como antes. He conocido a muchas personas en mi larga vida y he aprendido a ser cauteloso. Esta segunda bolsa que te estoy entregando está completamente llena de monedas de plata pura. Es un tesoro considerable para cualquiera». Jake se sintió profundamente ofendido por la insinuación. Su honor había sido cuestionado. ¿El señor de verdad piensa que yo parezco un ladrón? ¿Tengo yo cara de ser alguien deshonesto?, preguntó con un tono de voz que mezclaba la indignación con la tristeza. «Déjeme decirle algo con toda claridad. Yo jamás me vendería por dinero alguno, sin importar cuánto sea. Mi integridad no tiene precio. Simplemente deme la bolsa y yo la llevaré con todo cuidado hasta donde me ha pedido». Dicho esto, Jake tomó el segundo saco con determinación y volvió a entrar al río. Esta vez el peso era considerablemente mayor. Sus piernas temblaban ligeramente bajo el agua por el esfuerzo de mantener el equilibrio mientras cargaba ambas bolsas pesadas. La corriente parecía más fuerte ahora, pero él se mantuvo firme. El agua le llegaba hasta la cintura en la parte más profunda. A pesar de saber que dentro de esa segunda bolsa había monedas de plata, un verdadero tesoro para alguien en su situación, ni siquiera por un segundo pasó por su mente la idea de huir con el dinero. Su integridad personal permanecía intacta y firme como una roca. El pensamiento de traicionar al anciano simplemente no existía en su mente. Finalmente logró atravesar el río completamente y llegó a la otra orilla, donde esperó pacientemente a que el viejo cruzara también.
Después de un breve descanso en la orilla del río, donde ambos recuperaron el aliento y secaron un poco sus ropas bajo el cálido sol de la tarde, continuaron su camino a través de los senderos que serpenteaban entre los campos. El paisaje era hermoso, con árboles que daban sombra en algunos tramos y flores silvestres que crecían a los lados del camino. Sin embargo, Jake apenas podía disfrutar de la belleza natural que lo rodeaba. Su mente estaba concentrada en mantener el equilibrio con las dos pesadas bolsas que cargaba. Cada paso requería esfuerzo y concentración. Sus músculos comenzaban a resentirse por el peso constante, pero él no se quejaba. Había dado su palabra y la cumpliría sin importar el costo físico. Siguieron avanzando por lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente llegaron al pie de una colina bastante empinada e imponente. La colina se elevaba ante ellos como un gigante dormido, su cima apenas visible entre las nubes bajas de la tarde. El camino que subía por la ladera era estrecho, rocoso y claramente difícil. Jake miró hacia arriba evaluando el desafío que tenía por delante. Respiró profundo para llenarse de valor y determinación, y comenzó a subir lentamente, paso a paso, cuidando de no tropezar con las piedras sueltas que cubrían el sendero. El peso de las dos bolsas hacía que cada paso fuera un verdadero sacrificio. Sus piernas ardían por el esfuerzo, su respiración se volvía cada vez más agitada, y el sudor corría abundantemente por su frente y espalda. Sin embargo, cuando Jake ya había avanzado varios metros cuesta arriba y volteó para ver cómo venía el anciano, se dio cuenta de que el viejo había permanecido abajo, al pie de la colina, sin hacer ningún intento de seguirlo. El anciano simplemente se había sentado sobre una roca grande y observaba hacia arriba con expresión cansada. Jake se detuvo en su ascenso y gritó hacia abajo con voz fuerte, para que el anciano pudiera escucharlo claramente a pesar de la distancia. «Vamos, señor, suba también, no se quede ahí abajo». Pero el anciano negó con la cabeza lentamente y respondió con voz que apenas llegaba hasta donde estaba Jake. «Estoy demasiado cansado, muchacho. Ya no tengo las fuerzas que tenía cuando era joven como tú. No puedo subir esta colina tan empinada cargando este peso. Mis piernas ya no responden como antes y mi corazón late demasiado rápido con el esfuerzo». Hubo una pausa y luego el viejo continuó. «¿Podrías llevar también esta última bolsa por mí hasta la cima? Una vez que llegues arriba, yo subiré despacio, sin ningún peso, y te encontraré del otro lado de la colina. Por este último favor te daré 6 monedas de oro más». Jake sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el cansancio ya estaba haciendo mella en su cuerpo. Cargar una tercera bolsa parecía casi imposible, pero por otro lado, 6 monedas de oro era una fortuna. Con ese dinero podría cambiar su vida por completo. Podría comer bien durante meses, comprar ropa nueva, tal vez incluso rentar un mejor lugar para vivir. Así que, a pesar del agotamiento que sentía en cada fibra de su ser, Jake comenzó a descender nuevamente por la colina para recoger la última bolsa. «Entonces, démela, yo la cargaré por usted», dijo Jake con determinación cuando llegó hasta donde estaba el anciano. Sin embargo, en esta ocasión el anciano mostró aún más desconfianza que antes. Sostuvo la bolsa con ambas manos y dudó antes de entregársela. Su rostro mostraba claramente la lucha interna que estaba experimentando. Finalmente habló con voz llena de preocupación. «Espera un momento, joven. Esta última bolsa que te voy a entregar es diferente a las otras dos. No contiene monedas de bronce ni de plata. Esta bolsa está completamente llena de monedas de oro puro. Es prácticamente toda mi fortuna, el resultado del trabajo de toda mi vida. Si tú decides huir con ella una vez que llegues a la cima de la colina, yo, siendo tan viejo y lento como soy, no tendré absolutamente ninguna posibilidad de correr detrás de ti para alcanzarte. Estarás tan lejos que ni siquiera podré verte. Por eso necesito que me prometas solemnemente con toda tu honestidad que no vas a huir con mis pertenencias». Al escuchar esto, Jake sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era solo sorpresa u ofensa lo que sentía. Era una profunda frustración mezclada con indignación. Sus mejillas se enrojecieron y sus ojos brillaron con emoción contenida. «Señor, con todo respeto, ya le he dicho en 2 ocasiones anteriores que yo no soy ese tipo de persona», respondió Jake con voz firme y clara, tratando de controlar su molestia. «Durante toda mi vida he vivido de acuerdo a principios de honestidad y rectitud. Estos valores me los enseñaron mis padres desde que era un niño pequeño y los he mantenido intactos hasta el día de hoy, sin importar cuán difícil haya sido mi vida». Jake continuó hablando. Necesitaba que el anciano entendiera quién era él realmente. «Inclusive, déjeme contarle algo que demuestra el tipo de persona que soy.
Hace algunos meses trabajé en una pequeña empresa de préstamos en el pueblo vecino. No era un trabajo bien pagado, pero era honesto y me permitía sobrevivir. Un día, el dueño de la empresa me pidió específicamente que yo mintiera en los registros de un cliente. Quería que yo alterara los números para beneficiarlo a él y perjudicar al cliente. Me ofreció dinero extra por hacerlo, dinero que en ese momento necesitaba desesperadamente porque apenas tenía para comer. Pero yo me negué rotundamente a hacerlo. Le dije que eso iba en contra de mis principios y que jamás engañaría a nadie, sin importar las consecuencias. El dueño se enojó muchísimo conmigo por mi negativa y me amenazó diciendo que si no lo hacía me despediría. Yo, sin dudarlo ni un segundo, le dije que entonces prefería renunciar inmediatamente. Y eso fue exactamente lo que hice. Pedí mi renuncia en ese mismo instante y salí de ahí con la frente en alto, aunque eso significara quedarme sin trabajo y sin dinero. Preferí pasar hambre antes que traicionar mis valores. El rostro del anciano permaneció impasible mientras escuchaba la historia. No mostraba ninguna emoción particular. Parecía estar procesando las palabras de Jake, evaluándolas, sopesándolas. Después de un largo silencio que pareció eterno, finalmente habló con voz pausada. No sé si todo lo que me estás diciendo es verdad, o si solo son palabras bonitas para ganarte mi confianza. En este mundo, muchas personas saben hablar muy bien y decir exactamente lo que otros quieren escuchar. Pero está bien, voy a confiar en ti. Toma la bolsa y llévala contigo. Yo voy a subir la colina muy despacio, a mi propio ritmo, sin cargar nada, y te encontraré del otro lado cuando llegue. Confío en que estarás ahí esperándome con mis 3 bolsas intactas. Jake tomó la tercera bolsa con manos firmes y la colocó cuidadosamente sobre sus hombros, junto a las otras 2. El peso ahora era casi insoportable. Sus rodillas temblaron momentáneamente bajo la carga combinada de las 3 bolsas. Sintió como si estuviera cargando el peso del mundo entero sobre su espalda. Pero apretó los dientes con determinación. Ajustó las bolsas para distribuir mejor el peso, y comenzó a subir la colina empinada, dejando al anciano atrás, sentado sobre su roca, observándolo alejarse. Mientras Jake subía paso a paso, con los músculos quemándose por el esfuerzo y la respiración cada vez más difícil, comenzó a sentir algo extraño en su mente. Al principio fueron solo pequeños susurros, pensamientos sutiles que aparecían y desaparecían rápidamente. Pero conforme avanzaba y la distancia entre él y el anciano se hacía cada vez mayor, esos pensamientos comenzaron a volverse más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. Era como si una voz pequeña pero persistente hubiera comenzado a hablarle desde algún lugar profundo de su ser. El primer pensamiento llegó de manera casi inocente, como una simple observación. Si yo corriera ahora mismo con estas 3 bolsas, ese viejo jamás podría alcanzarme. Es demasiado lento, demasiado débil. Para cuando él llegue a la cima de esta colina, yo ya estaría muy lejos, en algún lugar donde nunca podría encontrarme. Jake sacudió la cabeza tratando de expulsar ese pensamiento. No, se dijo a sí mismo con firmeza. Yo no soy un ladrón. Le di mi palabra a este hombre y voy a cumplirla. Pero el pensamiento no se fue. En cambio, evolucionó. Se transformó en algo más elaborado y tentador. Piénsalo bien, Jake. Ese hombre ya es muy anciano. Probablemente no le quedan muchos años de vida. ¿Para qué necesita tanto dinero a su edad? Él va a morir pronto de todos modos. ¿No sería mejor que todo ese oro fuera para alguien joven como tú? Alguien que tiene toda la vida por delante. Alguien que realmente puede aprovecharlo y usarlo para construir un futuro. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese pensamiento era más peligroso que el primero. Trataba de justificar el robo con una lógica retorcida, pero él luchó contra ello. No, se repitió mentalmente. Lo que estoy pensando está mal. Ese dinero no me pertenece. No importa cuánto lo necesite, no importa qué excusas pueda inventar. Robar está mal. Punto. Sin embargo, mientras continuaba subiendo, jadeando por el esfuerzo, con el sudor empapando completamente su ropa, los pensamientos seguían llegando, uno tras otro, cada vez más elaborados, más convincentes, más tentadores. Con todo este oro que llevas cargando, podrías cambiar tu vida por completo y para siempre. Ya no tendrías que levantarte cada mañana sin saber si encontrarás trabajo o no. Ya no tendrías que pasar hambre nunca más. Podrías comprar una casa propia, una casa con techo sólido que no se moje cuando llueve. Podrías comer 3 veces al día,
comidas abundantes y nutritivas. Podrías vestir ropa nueva y limpia, no estos harapos viejos y remendados que llevas puestos. La tentación comenzaba a crecer dentro de él como una planta venenosa. Jake podía sentirla enredándose alrededor de su voluntad, apretando cada vez más fuerte. Los pensamientos continuaban, implacables. Y no solo eso, Jake. Piensa en todo lo que podrías hacer. Con este dinero podrías cortejar a una mujer hermosa, una de esas mujeres bonitas del pueblo que nunca te han mirado dos veces porque eres pobre. Podrías casarte con ella, formar una familia, tener hijos. Podrías darles a tus hijos todo lo que tú nunca tuviste. Educación, oportunidades, un futuro brillante. Podrías vivir con comodidad y dignidad, ser respetado en la comunidad. Ya no serías el muchacho pobre que todos compadecen o ignoran. Serías alguien importante, alguien próspero. Jake siguió subiendo, pero ahora sus pasos eran diferentes. Ya no era solo el cansancio físico lo que lo ralentizaba. Era el peso de los pensamientos que luchaban dentro de su cabeza, una batalla interna que se volvía más intensa con cada metro que avanzaba. Su mente era un campo de guerra donde su integridad luchaba desesperadamente contra la tentación creciente. Sudaba no solo por el esfuerzo físico, sino por el estrés de la decisión que sentía que debía tomar. Solo piénsalo un momento más. Continuaba la voz tentadora en su mente, cada vez más seductora y convincente. Nadie tiene que saber nunca lo que pasó aquí. El anciano no puede probarte nada. No hay testigos de este acuerdo entre ustedes dos. Podrías decir que lo intentaste, pero que te perdiste, o que unos bandidos te asaltaron y te quitaron las bolsas. Él nunca sabría la verdad. Y tú, finalmente, después de años de sufrimiento y pobreza, tendrías la oportunidad de ser feliz, de vivir la vida que mereces, de dejar atrás todo ese dolor y esa lucha constante. El joven apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sentía como si estuviera siendo partido en dos, una parte de él, la parte que había sido criada con valores sólidos y principios firmes, gritaba que esto estaba mal, que huir con el dinero del anciano sería una traición imperdonable, un acto vil que lo convertiría en exactamente el tipo de persona que siempre había despreciado. Pero otra parte, una parte que nunca antes había conocido con tanta claridad y fuerza, una parte oscura que había permanecido dormida durante todos estos años de honestidad. Esa parte ahora despertaba y rugía con una fuerza increíble, exigiéndole que tomara lo que creía que le correspondía, que finalmente pensara en sí mismo por una vez en su vida. Toda tu vida has sido honesto, le decía esa voz oscura, ¿y qué has conseguido con ello? Nada, absolutamente nada. Sigues siendo pobre, sigues pasando hambre, sigues durmiendo en ese cuarto miserable. Tu honestidad no te ha traído más que sufrimiento. Mientras tanto, has visto a personas deshonestas, mentirosas y tramposas prosperar y vivir bien. ¿Es eso justo? ¿Dónde está la recompensa por tu rectitud? ¿Dónde está la justicia divina que te prometieron? Tal vez este sea tu momento. Tal vez esta sea la forma en que el universo finalmente te compensa por todos tus años de sacrificio y honestidad. Tal vez te lo mereces. Jake había llegado casi a la cima de la colina. Sus piernas temblaban violentamente, no solo por el agotamiento físico, sino por la tensión emocional. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo claramente en sus oídos. Estaba sudando profusamente, y no solo era sudor del esfuerzo. Era el sudor frío del miedo, de la culpa anticipada, de la lucha interna que estaba destrozándolo por dentro. Se detuvo por un momento, respirando agitadamente, tratando de recuperar no solo el aliento sino también la claridad mental. Volteó hacia atrás y miró hacia abajo por la ladera de la colina que acababa de subir. A lo lejos, muy abajo, casi como un pequeño punto en el paisaje, podía ver la figura del anciano que apenas comenzaba a subir lentamente por el camino. El viejo se movía con extrema dificultad, deteniéndose cada pocos pasos para descansar, apoyándose en un bastón que no había usado antes. Era evidente que el ascenso era tremendamente difícil para él. La distancia entre ambos era enorme. Jake calculó mentalmente que le tomaría al anciano al menos una hora, probablemente más, llegar hasta donde él estaba ahora. «Es ahora o nunca», susurró la voz tentadora en su mente con urgencia. «Si vas a hacerlo, tiene que ser en este momento». Una vez que llegues al otro lado de la colina, estarás completamente fuera de su vista. Él no tendrá manera de saber en qué dirección fuiste. Este es tu momento, Jake.
tu única oportunidad de cambiar tu destino. ¿Vas a dejarla pasar? ¿Vas a volver a tu vida miserable cuando tienes la solución a todos tus problemas literalmente sobre tus hombros? La lucha interna alcanzó su punto máximo. Jake cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que le dolieron. Su rostro mostraba una expresión de agonía absoluta. Estaba tomando la decisión más importante de su vida, y lo sabía. Cada segundo parecía una eternidad. El mundo entero parecía haberse detenido, esperando su elección. El viento soplaba suavemente a su alrededor, meciendo las hierbas de la colina, indiferente a la tormenta que rugía dentro del corazón del joven. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de deliberación, Jake abrió los ojos lentamente. Había tomado una decisión. En su mirada ya no había duda, solo determinación. Sin embargo, no era la determinación de cumplir su palabra. Era algo diferente, algo más oscuro. Con un movimiento brusco y repentino, ajustó las 3 bolsas sobre sus hombros de manera más segura, asegurándose de que no se le cayeran mientras corría. Luego, sin mirar atrás ni una sola vez más, comenzó a moverse. Pero no caminaba. Corría. Jake comenzó a correr con toda la velocidad que sus piernas cansadas podían darle. Corría como si su vida dependiera de ello, bajando por el otro lado de la colina con pasos largos y desesperados. Las bolsas golpeaban contra su espalda con cada zancada, produciendo un sonido metálico por las monedas que contenían. Su respiración era agitada y entrecortada. Su corazón bombeaba adrenalina pura a través de sus venas. Ya no sentía el cansancio físico. La emoción del momento, la mezcla de miedo, culpa y extraña euforia, le daba una energía que no sabía que tenía. Mientras corría, su mente justificaba cada paso. Lo hice. Tomé la decisión correcta. Ahora mi vida va a cambiar. Ya no seré pobre, ya no pasaré hambre. Finalmente seré feliz. Esto es lo que merezco después de tanto sufrimiento. Pero debajo de esos pensamientos de justificación, en algún lugar profundo de su conciencia, una pequeña voz trataba desesperadamente de hacerse escuchar. Una voz que le decía que estaba cometiendo un error terrible. Un error que lamentaría por el resto de su vida. Pero Jake la ignoró. Estaba demasiado comprometido con su decisión como para volver atrás ahora. Corrió y corrió sin detenerse, poniendo la mayor distancia posible entre él y el anciano. Atravesó campos, saltó arroyos pequeños, se abrió paso entre arbustos. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Solo sabía que tenía que alejarse. Tenía que desaparecer antes de que el viejo llegara a la cima y se diera cuenta de lo que había pasado. La culpa comenzaba a morderlo por dentro, pero la empujaba hacia abajo, la enterraba bajo capas de racionalización y justificación. Lo que hice estuvo bien, se repetía una y otra vez, tratando de convencerse a sí mismo. Tenía que hacerlo, no tuve opción. Era esto o seguir sufriendo toda mi vida. Finalmente, después de correr hasta que sus piernas simplemente no pudieron más, Jake llegó a su humilde hogar. Entró rápidamente, cerró la puerta de golpe detrás de él y la trancó con el pestillo. Corrió todas las cortinas de las ventanas para que nadie pudiera ver desde afuera lo que estaba haciendo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podría salirse de su pecho. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras dejaba caer las 3 pesadas bolsas sobre el suelo de tierra de su casa. El ruido que hicieron al caer resonó en el silencio de la habitación como un trueno. Durante un momento, Jake simplemente se quedó ahí parado, mirando las bolsas, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Una parte de él todavía no podía creer que realmente lo había hecho. Había huido con el dinero del anciano. Se había convertido en ladrón. Él, Jake, que toda su vida se había enorgullecido de su honestidad, que había renunciado a un trabajo antes que mentir, que había pasado hambre antes que robar, ahora era un ladrón común. Las manos le seguían temblando, pero no estaba seguro si era por la emoción, el miedo, la culpa o una combinación de todo. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. No importa, se dijo a sí mismo con voz temblorosa. Ya está hecho. No puedo volver atrás. Ahora tengo que seguir adelante. Tengo que abrir estas bolsas y ver mi fortuna. Ver que todo valió la pena. Con manos temblorosas, Jake se arrodilló junto a la primera bolsa. Respiró profundo, tratando de calmar sus nervios, y luego desató lentamente las cuerdas que la cerraban. El nudo estaba apretado y le tomó varios segundos deshacerlo. Su anticipación crecía con cada segundo. Finalmente logró abrir la bolsa completamente, y entonces, cuando miró dentro, su mundo se detuvo. Su rostro palideció instantáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par en total shock y confusión. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Lo que vio dentro de la bolsa no era lo que esperaba.
No había monedas de bronce brillantes. En su lugar, solo había piedras. Piedras comunes y corrientes. Piedras grises y sin valor que podrías encontrar en cualquier camino o río. Piedras que no valían absolutamente nada. Con manos que ahora temblaban aún más violentamente, Jake abrió rápidamente la segunda bolsa, negándose a creer lo que estaba viendo. Tenía que ser un error. Tenía que ser. Pero cuando miró dentro de la segunda bolsa, encontró exactamente lo mismo. Más piedras. No había monedas de plata, solo piedras sin valor. El pánico comenzó a apoderarse de él. Con movimientos frenéticos y desesperados, abrió la tercera y última bolsa, la que supuestamente contenía el oro puro, su boleto hacia una vida mejor. Pero adentro, como si fuera una pesadilla recurrente, encontró lo mismo. Más piedras. Solo piedras. Jake se quedó completamente paralizado, arrodillado en el suelo de su casa, rodeado de las 3 bolsas abiertas y las piedras esparcidas a su alrededor. Su mente simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. El peso de las bolsas había sido real. El esfuerzo de cargarlas había sido real. El sonido metálico que había escuchado mientras corría había sido real. Pero las monedas no estaban ahí. Solo había piedras sin valor alguno. ¿Por qué?, susurró Jake con voz quebrada, hablándole al vacío de su habitación. ¿Por qué ese hombre me engañó de esta manera? ¿Para qué todo ese teatro elaborado? ¿Qué sentido tiene hacerle esto a alguien? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras la magnitud de lo que había hecho comenzaba a caer sobre él como una avalancha. No solo no había ganado nada, sino que había perdido algo mucho más valioso. Había perdido su integridad. Había traicionado sus propios principios. Se había convertido en el tipo de persona que siempre había prometido nunca ser. Jake se llevó las manos a la cabeza, agarrando su cabello con desesperación. El dolor que sentía en ese momento era físico, como si alguien le estuviera aplastando el pecho. ¿Qué he hecho?, se preguntó a sí mismo con agonía. ¿Qué he hecho? La culpa lo inundaba como olas violentas que amenazaban con ahogarlo. Había arruinado todo. Su honestidad, de la cual siempre se había sentido tan orgulloso, había sido destruida por un momento de debilidad. Años de rectitud, años de tomar siempre el camino correcto sin importar cuán difícil fuera. Todo había sido manchado, contaminado por esta única decisión terrible. Fue entonces, en medio de su desesperación y confusión, cuando algo llamó su atención. Al fondo de una de las bolsas, entre las piedras, había algo diferente. Era un pedazo de papel cuidadosamente doblado. Con manos temblorosas, Jake lo tomó y lo sacó de la bolsa. Era un papel grueso, de buena calidad, como el que se usaría para documentos importantes. Lo desdobló lentamente, con movimientos cautelosos, como si tuviera miedo de lo que pudiera contener. Y cuando comenzó a leer las palabras escritas en él con una caligrafía elegante y cuidadosa, sintió que su corazón se detenía por completo. El mensaje decía: «Yo soy el rey de estas tierras. Soy el gobernante de todos estos pueblos y ciudades que has visto durante tu vida. No tengo familia que me sobreviva. No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos ni hermanas. Todos mis seres queridos partieron de este mundo hace mucho tiempo y me dejaron completamente solo. Ya soy muy viejo y sé que me queda poco tiempo en esta tierra. Por eso decidí salir disfrazado como un anciano común y corriente, en busca de un hombre verdaderamente honesto. Un hombre con un corazón puro y valores inquebrantables. Alguien digno de ser adoptado como mi hijo y heredero legítimo. Alguien que pueda convertirse en el futuro rey de estas tierras cuando yo ya no esté». Jake sintió que no podía respirar. Sus ojos recorrían las palabras una y otra vez, releyéndolas, asegurándose de que estaba entendiendo correctamente lo que decían. Pero el mensaje continuaba, y con cada palabra adicional, el puñal en su corazón se hundía más profundo. Durante nuestro viaje juntos, te puse a prueba 3 veces diferentes. En cada una de esas pruebas, tú demostraste ser honesto y confiable. Cruzaste el río con las bolsas sin huir, a pesar de que podías haberlo hecho fácilmente. Subiste la colina cargando todo el peso sin quejarte ni traicionarme. En cada ocasión, superaste mis expectativas.
Vi en ti a un hombre de principios firmes, exactamente el tipo de persona que estaba buscando. Estaba preparado para revelarte mi verdadera identidad una vez que llegáramos a nuestro destino final. Las manos de Jake temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Sabía lo que venía a continuación. Podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Sin embargo, continuaba el mensaje con palabras que caían sobre Jake como martillazos. En el último momento, en la última prueba, cuando dejé que te alejaras de mi vista llevando todas las bolsas, cuando te di la oportunidad perfecta de huir, si ese era tu verdadero carácter, tú tomaste una decisión diferente. Elegiste traicionarme. Elegiste huir con lo que creías que era mi fortuna. En ese momento crucial, cuando tu integridad fue puesta a prueba de la manera más extrema, fallaste. Si tan solo hubieras mantenido tu honestidad por unos momentos más, si hubieras controlado tu mente y tus pensamientos codiciosos, si hubieras esperado en el lugar acordado como prometiste, yo me habría revelado ante ti. Te habría dicho la verdad. Te habría adoptado como mi hijo. Te habría convertido en príncipe y heredero al trono. Todo el reino habría sido tuyo algún día. Habrías tenido riquezas más allá de tu imaginación más salvaje. Habrías tenido poder, respeto, honor. Habrías tenido todo lo que siempre has deseado, y lo habrías tenido de manera legítima, con honor, sin manchar tu alma. El papel cayó de las manos de Jake y flotó lentamente hasta el suelo. El joven se quedó ahí sentado, completamente destrozado, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Las lágrimas fluían libremente ahora, empapando su rostro. No trataba de detenerlas. El dolor era demasiado profundo, demasiado abrumador. Había estado tan cerca. Tan increíblemente cerca de cambiar su vida de una manera que nunca hubiera imaginado posible. No solo habría escapado de la pobreza, sino que habría sido príncipe y eventualmente rey. Habría tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas, de hacer el bien a gran escala, de vivir una vida con propósito y significado. Pero lo había perdido todo por un momento de debilidad, por permitir que la codicia entrara en su corazón, por no controlar sus pensamientos cuando más importaba. Toda su vida había sido honesto. Años y años de rectitud, de tomar siempre las decisiones correctas, de resistir tentaciones menores. Pero cuando llegó la prueba definitiva, cuando la tentación fue lo suficientemente grande, cuando los pensamientos negativos fueron lo suficientemente fuertes y persistentes, él cedió. Y ese único momento de debilidad le había costado literalmente un reino entero. Le había costado la mayor oportunidad que jamás se le presentaría en toda su vida. Jake se dejó caer de rodillas sobre el suelo, sollozando con una mezcla de dolor, arrepentimiento y desesperación que nunca antes había experimentado. ¿Qué he hecho?, gemía una y otra vez. ¿Qué he hecho? Pero no había respuesta. No había manera de deshacer lo que había hecho. No había manera de volver atrás en el tiempo y tomar una decisión diferente. El destino que pudo haber sido suyo se había esfumado para siempre, perdido por una elección que tomó en cuestión de minutos. Esta historia de Jake nos enseña una lección profunda y vital sobre la naturaleza de nuestros pensamientos y el inmenso poder que tienen sobre nuestras vidas. Jake había sido verdaderamente un hombre íntegro y honesto durante toda su existencia. Su historial lo demostraba claramente. Había renunciado a un trabajo antes que comprometer su honestidad. Había vivido en la pobreza antes que tomar dinero de manera deshonesta. Había mantenido sus principios firmes a través de años de dificultades y sufrimiento. Sin embargo, cuando permitió que la codicia se infiltrara en su mente, cuando dejó que esos pensamientos negativos echaran raíces y crecieran, terminó haciendo algo que jamás habría imaginado que sería capaz de hacer. El proceso comenzó con un pensamiento simple, casi inocente. Si corro ahora, ese viejo no podrá alcanzarme. Era solo una observación factual. En ese momento, Jake todavía podría haber detenido la cascada de pensamientos negativos, podría haber reconocido ese pensamiento por lo que era, una tentación peligrosa, y podría haberlo rechazado inmediatamente, pero no lo hizo. En lugar de eso, permitió que ese pensamiento permaneciera en su mente. Y una vez que estuvo ahí, evolucionó y creció como una semilla plantada en tierra fértil. El segundo pensamiento fue más elaborado. Ese hombre es viejo y no le queda mucho tiempo de vida. Yo soy joven y tengo todo el futuro por delante. Yo podría usar mejor ese dinero. Este pensamiento ya no era solo una observación, era una justificación. Era su mente tratando de hacer que el acto de robar pareciera razonable, incluso apropiado. Y Jake lo permitió.
No desafió esa lógica retorcida, no la cuestionó, simplemente la dejó estar. Y luego vinieron más pensamientos, cada uno construyendo sobre el anterior, cada uno haciendo que la idea de huir con el dinero pareciera más y más atractiva, más y más justificada. Podré comer bien, podré vestir bien, podré casarme con una mujer hermosa, podré vivir con dignidad y respeto. Cada pensamiento añadía otro ladrillo a la construcción de su caída. Cada pensamiento lo empujaba un paso más cerca del borde del precipicio. Y finalmente, cuando el edificio de pensamientos negativos fue lo suficientemente alto y fuerte, Jake actuó sobre ellos, corrió, huyó, se convirtió en ladrón, y así fue como esos pensamientos lo condujeron directamente por un camino de destrucción y pérdida. Como ya dice el antiguo proverbio lleno de sabiduría, ni siquiera el peor enemigo que podamos tener en el mundo exterior puede herirnos tanto, puede causarnos tanto daño, como nuestros propios pensamientos negativos, cuando los dejamos crecer sin control. Los enemigos externos pueden quitarnos posesiones materiales, pueden causarnos dolor físico, pero son nuestros propios pensamientos los que pueden destruir nuestra alma, nuestra integridad, nuestro futuro entero. Cada acción que realizamos en este mundo comienza primero como un pensamiento en nuestra mente. Este es un principio fundamental de la existencia humana. El pensamiento es la semilla de todo lo que hacemos. Primero viene el pensamiento, silencioso y casi invisible. Luego ese pensamiento se convierte en palabra cuando lo expresamos o lo verbalizamos internamente. La palabra entonces se convierte en acción cuando actuamos basándonos en ese pensamiento. Y si repetimos esa acción una y otra vez, eventualmente se convierte en un hábito, algo que hacemos automáticamente sin siquiera pensarlo conscientemente. Y finalmente, nuestros hábitos, la suma total de todas nuestras acciones repetidas, terminan moldeando nuestro carácter y determinando nuestro futuro, nuestro destino final. Por eso es absolutamente crucial que aprendamos a protegernos de las consecuencias negativas, cuidando aquello que alimenta nuestra mente. Nuestros pensamientos no son eventos aleatorios fuera de nuestro control. Tenemos poder sobre ellos. Tenemos la capacidad de reconocer pensamientos negativos cuando aparecen y de rechazarlos conscientemente. Tenemos la capacidad de elegir en qué pensamientos nos enfocamos y cuáles dejamos ir. Esta es una habilidad que podemos desarrollar y fortalecer con práctica, como un músculo que se hace más fuerte con el ejercicio regular. Los pensamientos honestos y positivos funcionan como un faro luminoso en la oscuridad, guiándonos hacia una vida mejor, más plena y más hermosa. Cuando mantenemos nuestra mente llena de pensamientos de integridad, bondad, gratitud y esperanza, naturalmente tomamos decisiones que nos llevan por caminos positivos. Actuamos de maneras que están alineadas con nuestros valores más profundos. Construimos relaciones basadas en confianza y respeto. Creamos oportunidades para nosotros mismos y para otros. Vivimos con paz interior, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Nuestros pensamientos son verdaderamente como semillas que plantamos en el jardín de nuestra mente. Y como todas las semillas, tarde o temprano germinan, crecen y se transforman en algo mucho más grande. Se convierten en aquello que llamamos nuestro destino. Una semilla de codicia plantada hoy puede convertirse mañana en un árbol de deshonestidad, que da frutos amargos de arrepentimiento y pérdida. Una semilla de resentimiento puede crecer hasta convertirse en un bosque de amargura que nos aísla de los demás y nos roba la alegría. Una semilla de miedo puede transformarse en una prisión de ansiedad que nos impide vivir plenamente. Por eso debemos elegir con muchísimo cuidado qué semillas estamos plantando dentro de nosotros cada día, cada hora, cada momento. Si regamos nuestra mente con pensamientos de envidia, codicia, desconfianza, ira o resentimiento, eventualmente los frutos que cosecharemos serán amargos, dolorosos, destructivos. Viviremos vidas llenas de conflicto, tanto interno como externo. Experimentaremos constante insatisfacción sin importar cuánto logremos externamente. Dañaremos nuestras relaciones y oportunidades con nuestras propias acciones negativas. Pero si en cambio elegimos conscientemente cultivar pensamientos de paz, honestidad, gratitud, compasión y esperanza en el jardín de nuestra mente, entonces nuestro futuro florecerá con verdadera belleza y abundancia genuina. No solo abundancia material, aunque esa puede venir también, sino abundancia en las cosas que realmente importan. Abundancia de relaciones significativas y profundas. Abundancia de paz interior y satisfacción. Abundancia de oportunidades que vienen naturalmente porque las personas confían en nosotros y quieren trabajar con nosotros. Abundancia de propósito y significado en nuestras vidas. Jake perdió su oportunidad. La oportunidad de toda una vida, por causa de un impulso momentáneo, por no controlar sus pensamientos en el momento más crítico.
Su historia es trágica, profundamente triste, pero nosotros podemos aprender de su caída. Podemos usar su ejemplo como una advertencia, como una lección de lo que no debemos hacer. Podemos entrenar nuestra mente para ser más fuerte, más resiliente ante las tentaciones. Podemos practicar el arte de reconocer pensamientos negativos cuando aparecen y rechazarlos antes de que echen raíces profundas. Podemos aprender a no ceder ante los pensamientos que intentan alejarnos de nuestros valores más importantes y sagrados. Cuando un pensamiento de codicia aparece, podemos reconocerlo y decir firmemente, no, este no es quien yo soy. Cuando un pensamiento de deshonestidad trata de seducirnos con promesas de ganancias fáciles, podemos rechazarlo conscientemente y reafirmar nuestro compromiso con la integridad. Cuando pensamientos de envidia o resentimiento intentan envenenar nuestra mente, podemos reemplazarlos activamente con pensamientos de gratitud por lo que tenemos. Al final del día, al final de nuestras vidas, no es el mundo exterior el que determina realmente quiénes somos y en qué nos convertimos. No son las circunstancias externas, por difíciles que sean, las que definen nuestro carácter. Es lo que sucede dentro de nosotros, en el espacio privado e íntimo de nuestra propia mente, lo que verdaderamente determina quiénes somos. Es la batalla constante que libramos entre nuestros impulsos más bajos y nuestros valores más elevados. Es nuestra elección, momento a momento, de qué pensamientos alimentamos y cuáles rechazamos. Cada pensamiento que tenemos, por pequeño e insignificante que pueda parecer en el momento, es como un ladrillo en la construcción de nuestra vida. Puede ser un ladrillo que se usa para construir un palacio magnífico de integridad, éxito genuino y felicidad duradera. O puede ser una piedra que, cuando se acumula con otras piedras similares, termina hundiéndonos, ahogando nuestra propia alma en un mar de arrepentimiento y oportunidades perdidas. La elección es nuestra. Siempre ha sido nuestra y siempre lo será. Jake aprendió esta lección de la manera más dura posible. Pagó el precio más alto imaginable por un momento de debilidad mental. Pero tú y yo, nosotros tenemos la ventaja de aprender de su historia sin tener que sufrir sus consecuencias. Podemos tomar su experiencia como una guía, como un mapa que nos muestra claramente el camino que no debemos tomar. Podemos comprometernos desde este mismo momento a ser más vigilantes con nuestros pensamientos, a ser guardianes más cuidadosos de nuestra propia mente. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si ha resonado con algo dentro de ti, entonces te invito a que la compartas con otras personas que puedan beneficiarse de este mensaje. Cada historia compartida, cada mensaje de sabiduría que pasa de una persona a otra, tiene el poder de cambiar vidas, de prevenir tragedias, de inspirar transformaciones positivas. Tu simple acto de compartir puede ser la chispa que enciende un cambio importante en la vida de alguien más. Y ese gesto generoso de compartir conocimiento y sabiduría genera gratitud en el universo que eventualmente regresa a ti en forma de bendiciones inesperadas. Si el mensaje de esta historia ha resonado en tu corazón, si has sentido que tiene valor y verdad, entonces te invito cordialmente a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que puedas continuar en este viaje de crecimiento y transformación personal junto conmigo. Todavía hay muchísimo contenido valioso que quiero compartir contigo, muchas más historias e ideas que tienen el poder de transformar completamente tu forma de ver y experimentar la vida. También quiero escucharte a ti. Quiero saber cómo estas palabras han tocado tu corazón. ¿Qué reflexiones han despertado en ti? ¿Qué conexiones has hecho con tu propia vida y experiencias? Déjame saber en los comentarios cómo ha sido tu propia búsqueda personal de paz interior y equilibrio en este mundo tan complejo y desafiante. ¿Cómo has manejado tus propios momentos de tentación? ¿Qué estrategias has desarrollado para controlar pensamientos negativos? Tu experiencia puede inspirar y ayudar a otros que están pasando por luchas similares. Seguiremos caminando juntos, lado a lado, en este camino profundo de despertar de conciencia y sanación personal. Porque la verdad es que todo esto apenas está comenzando. Cada día es una nueva oportunidad para plantar mejores semillas en el jardín de nuestra mente. Cada momento es una nueva oportunidad para elegir pensamientos que nos eleven en lugar de pensamientos que nos hundan. Y juntos, compartiendo sabiduría y experiencias, podemos ayudarnos mutuamente a mantener nuestras mentes enfocadas en lo que realmente importa, en los valores que dan verdadero significado y belleza a la vida humana. Fin.